La escuela nueva, también conocida en algunos países como escuela activa o escuela moderna, es uno de los más importantes movimientos al hablar de la pedagogía contemporánea. Este movimiento, más que ser únicamente pedagógico, tiene relevancia histórica, social y política. Surge en Europa a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, es decir, en los años finales de 1800 y principios de 1900. Para responder por qué fue tan importante este movimiento, debemos entender cómo era la educación antes de la escuela nueva y reconocer el contexto en el que surge. Esto lo veremos a continuación. La educación en Grecia y Roma se diferenciaba según las clases sociales. La educación era exclusiva de las élites y combinaba la parte intelectual con la física. En Grecia, solo los grupos gobernantes tenían una educación sobre las artes políticas, además de la guerra y la gimnasia. Otros hombres sin cargos aprendían oficios y las mujeres y los esclavos no recibían ningún tipo de educación, pues eran las clases más bajas. Esto se dio en la época de la Antigüedad, que abarca del siglo VII a.C. al siglo V después de Cristo. Posteriormente, en la Edad Media, que va del siglo V después de Cristo al siglo XIX, la educación era fuertemente religiosa. La lectura era imprescindible para entender la Biblia. La Iglesia asumió el control de la educación y se concentró en la alfabetización. Se aprendía mediante una rígida memorización y repetición. El humanismo y el Renacimiento vendrían a romper con la Edad Media. Ambos fueron movimientos culturales que se vivieron entre los siglos XIV al XVI. A diferencia de la Edad Media en la que Dios, la Iglesia y la religión eran el centro, el hombre vuelve a ser la medida. Además, en este periodo se retoman las tradiciones de Grecia y Roma. Luego del Renacimiento, la pedagogía tradicional comienza a desarrollarse en el siglo XVIII, cuando ya existía la escuela como institución. En la pedagogía tradicional, el maestro transmitía los conocimientos de enseñanza, quien es considerado como poseedor de toda la verdad y el conocimiento. El maestro podía utilizar la violencia de forma legítima. El método de enseñanza que se utilizaba era expositivo, la evaluación era reproductiva y la relación profesor-alumno era autoritaria, siendo el alumno un solo receptor de información. Es este panorama el que la escuela nueva vendría a cambiar. Ahora, sobre el contexto social que antecede la escuela nueva, la revolución industrial en la primera mitad de 1800 introdujo una nueva forma de concebir al niño. ¿Por qué? Recuerda que en la revolución industrial había mucho maltrato y explotación de menores. Los niños eran explotados con jornadas largas de trabajo y vivían en la pobreza. Esto llevó a la preocupación y acción por parte de los estados para regular el trabajo infantil y establecer mejores condiciones sociales, económicas y jurídicas para el bienestar. Entre esto toma importancia el derecho del niño al acceso a la educación. Asimismo, el surgimiento de la pediatría después de la Revolución Industrial sería un parteaguas, pues se crea una ciencia exclusiva para los niños, separándose de la medicina general, reconociendo así que el niño tiene características y necesidades distintas al adulto, por lo que requiere cuidados diferentes. La protección de la infancia entonces es fundamental en la época, y principalmente la de los niños abandonados y vagabundos. Así, el movimiento de la Escuela Nueva coincide con propuestas internacionales para la protección de los niños surgidas en 1900, las cuales llevarían a concretar los derechos de los niños. Es fundamental mencionar que este movimiento se desarrolla en una Europa que atraviesa la Primera y Segunda Guerra Mundial. Con estos antecedentes, no es de extrañar que sea el paidocentrismo, es decir, el poner al niño en el centro, lo que regirá este movimiento. La Escuela Nueva se caracteriza por la oposición a una pedagogía basada en la memorización y el autoritarismo, la resignificación del valor y la dignidad de la infancia, el centro en los intereses espontáneos del niño y en fortalecer su actividad, libertad y autonomía, el respeto por la personalidad e individualidad del niño, la importancia del contexto social y familiar de los infantes. La Escuela Nueva duró algunas décadas y en ella participaron diversos autores que hicieron grandes aportes, entre ellos Montessori, De Crowley, Dewey, Ferrier, Freinet.